11:15 de la mañana. Buen día, Franco Misraji, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo andan por aquí? Bueno, vamos a hablar de uno de los grandes temas de estas horas, ¿no? Así es, vamos a hablar de, cuando no, el presidente Javier Milei y el caso que lo involucra con el niño Ian Moche. ¿Por qué? Porque este chico de 12 años inició una demanda civil en la que está pretendiendo que el presidente pida disculpas y por lo menos baje el posteo. O sea, bastante básica la situación, ¿no? Muy elemental, Disculpas y eliminación de un tuit en el que lo agraviaba a él. Y así arranca, claro. ¿Y qué pasó? En el día de ayer se conoció que el presidente hizo una presentación en el marco de este expediente. También lo hizo la Procuración del Tesoro y pasaron varias cosas. Uno son los insólitos argumentos del presidente para justificar el posteo y no bajarlo. Y por otro también el accionar de la Procuración del Tesoro, que obviamente sigue la línea presidencial. Pero veamos qué tuiteaba el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que representa a Ian Moche en esta causa. Dice el abogado, repito, Andrés Gil Domínguez, que en el caso de Ian, el Estado y el presidente Javier Milei contestaron el traslado que les había ordenado el juez del caso, que es el juez federal de La Plata, Alberto Recondo. Primer punto, un juez federal. ¿Por qué es un juez federal? Porque aquí la justicia federal de La Plata consideró que tenía competencia para abordar el tema, es decir, que está interviniendo porque el que está acusado es el presidente de la nación. Y ahora voy a explicar por qué esta distinción es relevante para el caso. Decíamos que el Estado, por un lado, a través de la Procuración del Tesoro, que es la que aglutina a los jefes, la que aglutina a los abogados del Estado, bueno, argumentó que la cuenta de X con la tilde gris no es una cuenta oficial, sino particular del presidente, debido a que el carácter institucional de la misma lo otorga exclusivamente la red social, soslayando por completo el sometimiento a dicho régimen por parte del señor presidente Javier Milei y los efectos que producen los actos propios. A esto se suma... O sea, acá lo que están diciendo es que Twitter es el que le pone la tilde y que no es el propio gobierno nacional el que está validando la cuenta de Milei como cuenta institucional. Ese sería el argumento. Ese es el argumento. Okay. A esto se suma, dice Gil Domínguez, la postura adoptada oportunamente por el fiscal y el juez de la causa sobre el tema, que dijeron, escúchame, todo indica que acá es un tuit que estás actuando como presidente, por eso intervenimos en esta causa, si no, no debiera correr en la justicia federal. Y también cuenta Gil Domínguez que Milei en su contestación, y ahora lo vamos a ver, fija como domicilio para arrancar la residencia presidencial de Olivos, la Quinta de Olivos, dice Gil Domínguez, asumiendo de esta manera su carácter de presidente, descartando ser un mero particular y entrando en directa contradicción con la postura asumida por la Procuración del Tesoro. Dice también Gil Domínguez que en sus fundamentos invoca profusa jurisprudencia de la Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ¿qué dice Milei a grandes cosas? A mí me ampara la libertad de expresión. De hecho, dice, yo no actué como presidente, lo hago como un ciudadano común. Claro, campeón, estás poniendo la residencia de Olivos, arrancamos ya con el pie torcido. Pero lo curioso es que también esgrima libertad de expresión cuando se ha cansado de denunciar a periodistas. Es increíble, y ahora vamos a ver también algunos pasajes de esto porque es realmente insólito. Bueno, lo que dice Gil Domínguez es que las dos presentaciones, tanto la del presidente como la de la Procuración del Tesoro, destilan el mismo cinismo. Afirman que en ningún momento el señor presidente Javier Milei realizó expresiones agraviantes respecto a Ian. Si esto fuera cierto y sincero, dice el abogado de Ian, hubiera bastado una aclaración, una disculpa o eliminación del posteo a través de X, y eso nunca aconteció. Bueno, a partir de hoy corren 48 horas para que el juez resuelva respecto a esta situación. Pero veamos... O sea, esto tendría que estar hoy, martes, miércoles, el jueves. El jueves, okay. En principio tendrá que haber una resolución. Pero a ver, hagamos un poco de memoria y veamos qué es lo que está sucediendo, cuál es el tema de debate. Bueno, primer punto, tiene que ver con la visita que había hecho Ian Moche. Ian, a ver, un activista en pos de, difundir todo lo que tiene que ver con el autismo. Y acá lo que estaba pasando era que el gobierno estaba recortando toda la política en discapacidad y los estaba afectando a ellos y a muchos otros. Bueno, en ese contexto fue al programa que conduce el periodista Paulino Rodríguez en La Nación y sucedía esto que vamos a ver ahora y vamos a repasar.
Tampoco es que nosotros coscamos en nuestra intención ofender a Spagnuolo. Si nosotros, o sea, realmente ves lo que estamos diciendo, nada más contamos una anécdota. Después no ofendimos a él. ¿La anécdota cuál era? La anécdota es que él, una vez estábamos ahí hablando en el programa. No, en el programa. No, perdón, dije programa de error porque estoy muy nervioso ahora. Tranquilo. Toma un poquito de agua. Tranquilo. Y bueno, cuestión que fuimos a la Andis a poder tratar de hablar de este tema. Tratando de poder hablar de este tema, porque la verdad es que queríamos ir con el objetivo de hablar sobre este tema de las pensiones, de toda la crisis que desde hacía rato que hay en discapacidad, solamente que recién ahora, como empezó a colapsarse todo el sistema, empezó a ocurrir, y cuestión que yo me sentí bastante negado. Tranquilo, pa. Tranquilo. No puedo hacer esta nota. Bueno, no puedo hacer esta nota. Bueno, no puedo hacer esta nota. Tranquilo, toma un poquito de agua. Tranquilo, yo sigo. Ian. Yo me quedo acá con vos, yo sigo hablando. Mamá se queda con vos. Me dijiste que no tenía que llorar, pero no puedo. Bueno, no está bien. A partir de esto, el presidente Javier Milei tuitea, en realidad retuitea lo que vamos a ver ahora, este posteo, que es el que ahora Ian está pidiendo que retire el presidente. Allí podemos ver que el presidente Milei dice... retuitea un tuit de Hombre Gris. De Hombre Gris y dice Pautino, o sea, jugando con las palabras también de manera agresiva, ¿no? Con respecto a Paulino Rodríguez, siempre del lado del mal, no falta nunca al momento de operar en contra del gobierno, siempre del lado de los cucas, no falla. Y lo que estaba retuiteando es que abajo el Hombre Gris había escrito: Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. Bueno, esto es lo que ahora está en debate, en conflicto. Primero, bueno, ya quedó más que claro. Encima hay que aclararlo, ¿no? Primero, que Ian Moche no es que kirchnerista se haya fotografiado con un montón de dirigentes políticos, porque había acudido justamente por la problemática que él trata y aborda para intentar que eso se cortara. Bueno, esa situación que vimos en La Nación disparó ese tuit del presidente, y eso es lo que se está pidiendo bajar. Bueno, veamos ahora lo que dijo el presidente Javier Milei. Esto me parece importante destacarlo. Se está pidiendo que lo elimine. Claro, no es que se está pidiendo que se le está nada haciendo un juicio por agresión. No, simplemente es borrar un tuit. Borra el tuit. Y no lo quiere hacer. No. Y tampoco quiere pedir disculpas. Acá pongo un asterisco. Yo creo que lo que suceda aquí en torno a la situación de Twitter y el presidente, y puede impactar de lleno en otra causa, claro, en la causa Libra, ¿no? Porque si acá se ratifica que el presidente no es persona civil durante algún momento del día y presidente durante otro momento del día, Libra lo tuiteó siendo presidente de la nación. Exactamente, pero algunos de los argumentos que esgrime el presidente en su presentación, que aquí estamos viendo, allí presenta Milei, dice, bueno, nada, primero, que es lo interesante, y por eso la primera página de su presentación, ya fija domicilio en la residencia presidencial de Olivos. O sea, una persona que va a empezar a argumentar que él no tuiteó como presidente, ya dice, vivo aquí. Bárbaro. Bueno, tiene el auspicio de Francisco Neto, y algunas de las cosas que dice en la presentación es, primero, que se ampara en la libertad de expresión. Decíamos algo insólito cuando se la pasa denunciando penalmente a periodistas justamente por lo que opinan o por lo que dicen. Dice que él estaba cuestionando a Paulino Rodríguez, al periodista, pero no a Ian, también de manera hiperagresiva, ¿no? Pautino, ya digo, tranquilamente podrían iniciar acciones a él por ese tema. Después, o además del tuit del presidente, hubo un ejército de tuiteros. Salió el Gordodal y la Lemonia. No es que fue solo un tuit presidencial y nada más, sino que esa fue la bandera de largada para el ataque a Ian. Y, por ejemplo, llega a decir textual en su presentación: el activismo al que se alude en la demanda de Ian Moche lo lleva a Ian a ser una personalidad pública y un activista, dado que los mismos no están ajenos a las críticas, a recibir opiniones diferentes a las propias, y que puede que no todas las personas concuerden con sus ideas. Digo, está haciendo referencia al activismo, es decir, está justificando su ataque a que Ian, un chico, repito, autista de 12 años, y que lo que hace es promover todo lo que tiene que ver con la problemática
problemática que aborda, puede ser atacado porque el presidente tiene la libertad de expresión de contestarle. ¿Qué dice Milei, entre otras cosas, en un punteo allí podemos ver respecto a la contestación que hizo en este expediente? Por un lado, que la cuenta de red social suya no es oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional. Y acá este va a ser el gran tema de debate, ¿no? Esa es Porque, la gran discusión de esta causa. Absolutamente. Entre otras, ¿no? Porque también es una cuestión de moral, de ética, de trato para con los pero niños. digamos, la que le importa a Milei es esta por lo que vos decías de Libra, ¿no? Exactamente. También dice que no realizó ningún acto que pueda ser calificado como medida administrativa, acto estatal, resolución y demás. Digo, está intentando decir yo no hice nada vinculado al Estado. Dice que la publicación cuestionada, dice, no configura una agresión al honor, a la reputación, al interior o emocional del actor. Falso. Pero absolutamente falso. Y vemos cómo además reacciona Ian, cómo la situación lo pone. Digo, claramente tiene una agresión esto que está haciendo el presidente. Dice que el reposteo efectuado no es una coautoría, una ratificación o legitimación de agravios. También lo es, digo, cuando está retuiteando aquello que está... Pero además lo hace con un mensaje en donde lo que hace es replicar. No es que solamente reposteó con un retweet, sino que le sumó 2 renglones de argumentos, siendo generosa, donde replicaba exactamente el mismo mensaje. Exactamente, tal cual. O sea, es una doble ratificación por el retweet y por los 2 renglones que él le sumó. Exactamente, totalmente de acuerdo. Bueno, dice que no tiene ninguna relación con el usuario hombre gris. Dice que la publicación en cuestión tiene la capacidad, niega que tenga la capacidad de generar un daño irreparable, grave, inminente y actual a Ian, de vuelta. Falso también, y que el interés superior del niño habilita restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo. Les repito porque esto es tremendo. También niega que el interés superior del niño habilita restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo. Estamos todos locos, ¿no? Sí, no, es realmente insólito. Y encima le pone el gancho y dice... Vamos a presentar esto. Bueno, esto es lo que se presentó en la justicia. También agregó algo en sintonía la Procuración del Tesoro. También, ¿en qué sintonía? Estoy diciendo, el tuit no es un tuit del presidente como tal, sino de la persona individual Javier Milei. Y para cerrar, veamos qué le decía Ian Mocha ahora, porque lo entrevistó hace un ratito Arili Jalad en el Destape Radio. Y esto decía respecto a toda esta situación. Escuchémoslo. Un poco qué es lo necesario, porque, o sea, a veces desde la ignorancia o el no darse cuenta puede haber sido un error también. Lo del tuit no fue un error, porque él sabía lo que estaba haciendo. Pero si yo creo que lo mejor que podría hacer es pedir unas disculpas públicas o reunirse conmigo, que yo no lo voy a ahorcar. Yo no me voy a enojar con él. Todo lo opuesto, todo lo contrario. O sea, voy a decirle lo que me parece necesario hacer y poder hacer cosas buenas. Y tampoco es que si tal vez me junto con Milei o me junto con otro político, estoy siendo panqueque o estoy siendo funcionario de cada político. No es así. Nosotros hacemos política, pero política para hacer proyectos, para hacer una sociedad más amigable. Y para hacer eso necesitamos políticos, que muchas veces creemos que son puramente políticos, pero hay políticos personas. Uh-huh. Conocimos a Horacio Rodríguez Larreta, conocimos a María Eugenia Vidal, conocimos a Cristina, conocimos a Massa, conocimos a Guado de Pedro, conocimos a mucha gente de todos los espacios, inclusive de La Libertad Avanza, y realmente ha sido muy grato poder trabajar con estas personas para tener proyectos. Uh-huh. Y me han puesto muy feliz. Bueno, ayer lo escuchábamos, Ian, que parece tener muchísima más altura y madurez, exactamente, que el presidente Javier Milei. Responde de una manera perfecta a todo esto, y lo que está pidiendo es eso, que elimine ese tuit. Bueno, aquí la discusión, el juez Recondo tiene 48 horas a partir de hoy para resolver. Veremos qué hace la justicia en torno a este caso. Muchas gracias, Franco, por este recorrido, uno de los temas que realmente llaman muchísimo la atención por estas horas aquí en la República que hay Argentina. Que estar atentos al jueves.
Hay que estar atentos. El Hay que jueves, estar por atentos. varios motivos, porque ya hablábamos de que existe la posibilidad de que haya sesiones en el Senado. Esto también vamos a tener que estar esperando. Así que, bueno, va a ser una jornada movida el jueves. Pero no Sí. es lo único, Franco. Así es. Bueno, también hubo novedades y hay que estar atentos a lo que pueda pasar hoy en la bicameral de inteligencia, porque con denuncias penales que se iniciaron días atrás y esta nueva cita que está haciendo esta bicameral, se están reavivando las críticas en torno a la Secretaría de Inteligencia del Estado. ¿Por qué? Por lo que tiene que ver con la nota que escribió Hugo Alconadamón en La Nación, en la que se dio a conocer que la CIDE estaba haciendo espionaje ilegal nuevamente. Tiene que ver con un parte interno que dio a conocer La Nación sobre espionaje, tareas ilegales de inteligencia a dirigentes políticos, sindicales, sociales, todos opositores. En la Con previa nombre- a los actos del 9 de julio era ese, ¿no? Que había Exactamente. accedido Hugo Alconadamón. El parte estaba fechado el 8 de julio con referencia al 9 de julio y daba cuenta de cómo se iban a mover ciertas organizaciones, hacía foco en Axel Kicillof, en Máximo Kirchner, en Sergio Massa, también reuniones que habían tenido Facundo Manes y Néstor Grindetti. Esto último da cuenta de la interna feroz que hay en la CIDE, porque el número 2 de la CIDE hoy es Diego Kravetz, quien trabajaba con Grindetti. A partir de lo que tiene que ver con esta difusión que hizo La Nación, se presentaron denuncias penales. Uno de los que se presentó en tribunales fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que lo hizo en la Justicia Federal de La Plata y está pidiendo que se investigue esto que se difundió en el diario y que a todas luces da cuenta de un espionaje ilegal. Fue bastante cuidadoso en su presentación Kicillof con respecto a esto. Está pidiendo que se investigue. ¿Por qué digo esto? Porque también se presentaron, pero en Comodoro Pi, las dos CTA, y allí directamente se denuncia penalmente al presidente Javier Milei y al jefe de la CIDE, Sergio Neifert, de espionaje ilegal. Directamente dice, investiguenlo, pero va directamente contra ellos. Algo que Kicillof, obviamente también por el cargo que ostenta, no fue mucho más cauteloso. Y otro de los que también hizo una presentación judicial fue Facundo Manes. Lo hizo en el marco de la causa que le inició a Santiago Caputo en su momento. Bueno, pide directamente, agrega este caso y lo pone como un elemento de prueba más, porque dice, él me había amenazado y acá me estaban persiguiendo, me dio a entender que me iban a tirar todo el Estado encima. Bueno, quiero ver qué está pasando con eso. Así que fueron las tres variantes que hubo en torno a esto, de cómo repercutió en la justicia, y a la vez hoy, 3:30 de la tarde, la Comisión Bicameral de Inteligencia se va a reunir, va a tratar este tema, entre otros, y hay que estar muy atentos a ver si no citan nuevamente al jefe de la CIDE a dar explicaciones. Recordemos que ya había quedado en el centro de la escena luego de la filtración del Plan de Inteligencia Nacional, del PIN 2024, donde se daba cuenta de que la CIDE podía hacer espionaje a mansalva. Digo, a juzgar por lo que se está filtrando ahora nuevamente, todo indica que se está haciendo. Impecable, muchísimas gracias, Franco Misraji. 11 de la mañana, 33 minutos, tras 12, seguimos en vivo haciendo Portate Bien.